Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un episodio especial que te hará mirar tu supermercado local de una manera completamente diferente. Desde pasillos oscuros y estanterías que crujen, hasta empleados con secretos y misteriosas desapariciones. Acompáñanos en este viaje escalofriante mientras exploramos historias de terror en supermercados. Prepárate para sentir escalofríos en la espalda la próxima vez que vayas a hacer tus compras. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato espeluznante. Comencemos. Era una tarde gris, con el cielo encapotado amenazando lluvia, creando un ambiente melancólico y un tanto opresivo. Había terminado mi jornada laboral, marcada por la monotonía y el cansancio habitual de un día lleno de responsabilidades y tareas pendientes. Decidí que, antes de dirigirme a casa, aprovecharía para hacer unas compras rápidas. Mi destino era el supermercado de la esquina, un lugar al que iba con frecuencia y que me resultaba familiar y cómodo. Este supermercado no era solo un lugar para abastecerse de productos necesarios, sino que también representaba una especie de refugio cotidiano, un espacio conocido que me proporcionaba cierta tranquilidad en medio del caos diario. Al cruzar las puertas automáticas, el cálido aire acondicionado me recibió, contrastando de manera placentera con el fresco aire exterior. La diferencia de temperatura era reconfortante, como si el supermercado me abrazara, ofreciéndome un momento de respiro del mundo exterior. Tomé un carrito y comencé a recorrer los pasillos, sin prisa. Revisaba mentalmente mi lista de compras, repasando en mi mente los elementos que necesitaba para la semana: leche, pan, huevos, algunas verduras y, por supuesto, la indispensable salsa de tomate. El supermercado estaba bastante tranquilo, con solo unos pocos clientes más que parecían tan ensimismados en sus propios pensamientos y tareas como yo. El ambiente era de una calma rutinaria, una especie de burbuja de normalidad en la que las preocupaciones externas parecían desvanecerse temporalmente. Mientras empujaba el carrito por los pasillos, me permití un breve momento de relajación, disfrutando del acto sencillo de seleccionar productos de las estanterías. Todo transcurría con normalidad hasta que llegué a la sección de productos enlatados. Allí, bajo la luz artificial que iluminaba las estanterías repletas de latas y frascos, algo cambió. No fue inmediato, sino una sensación que se fue insinuando lentamente. Mientras examinaba las estanterías en busca de la salsa de tomate, una sensación inquietante comenzó a invadir mi mente. Era una percepción extraña, una intuición perturbadora que no lograba identificar del todo. Era como si alguien estuviera observándome desde las sombras, una presencia que no podía ver pero que sentía claramente. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, fruto del cansancio del día. Había sido una jornada larga y agotadora, y era posible que mi mente me estuviera jugando una mala pasada. Sin embargo, la sensación no desaparecía. Al contrario, se intensificaba con cada segundo que pasaba. Miraba a mi alrededor disimuladamente, esperando encontrar al culpable de esa inquietud, pero solo veía a otros clientes sumidos en sus propias búsquedas, aparentemente ajenos a mi creciente paranoia. Sus movimientos eran mecánicos y rutinarios, completamente normales, lo que hacía que mi sensación de ser observado fuera aún más desconcertante. Tratando de racionalizar la situación, pensé en todas las posibles explicaciones lógicas. Tal vez algún empleado estaba reponiendo productos y se encontraba fuera de mi campo de visión, o quizás era simplemente el resultado de una mente cansada y estresada. Pero ninguna de estas explicaciones lograba calmar mi creciente ansiedad. La sensación de ser observado era tan persistente y vívida que no podía ignorarla. En ese momento, empecé a sentir un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y desconfianza que me impedía concentrarme en la tarea sencilla de encontrar la salsa de tomate. Cada lata en la estantería parecía desdibujarse ante mis ojos,
como si el mundo a mi alrededor perdiera nitidez y foco. Mi respiración se aceleró ligeramente y traté de calmarme tomando respiraciones profundas, diciéndome a mí mismo que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, mi cuerpo no respondía a la lógica. Mis sentidos estaban en alerta máxima, captando cualquier pequeño movimiento o sonido en el entorno. Los otros clientes, absortos en sus propias rutinas, no parecían notar mi incomodidad. Un hombre mayor revisaba minuciosamente los ingredientes de una lata de sopa, mientras una joven madre trataba de calmar a su hijo que se inquietaba en el carrito de compras. Todo parecía normal, mundano, pero esa sensación de ser observado se mantenía firme, como una sombra pegada a mí, negándose a desaparecer. Intenté convencerme de que todo era producto de mi mente, que era irracional dejarme llevar por sensaciones infundadas, pero cada vez que giraba la cabeza, esperando atrapar algún movimiento sospechoso, no encontraba nada fuera de lo común. Esta falta de evidencia visual solo aumentaba mi angustia, pues sabía que algo no estaba bien, aunque no pudiera verlo ni definirlo claramente. La situación se volvió más tensa con cada minuto que pasaba. Decidí moverme a otra sección, esperando que el cambio de escenario me ayudara a despejar mi mente y a sacudirme esa inquietante sensación. Sin embargo, apenas giré el carrito para dirigirme hacia los lácteos, un escalofrío recorrió mi espalda. Fue una sensación física, tangible, como si una corriente helada me envolviera de repente. Escuché claramente el sonido de pasos detrás de mí, pasos que se detenían cada vez que yo me detenía. Era un sonido rítmico y preciso, como si alguien estuviera sincronizando sus movimientos con los míos. Mi corazón comenzó a latir más rápido, una respuesta instintiva de mi cuerpo al peligro percibido. La lógica comenzó a ceder ante el pánico. Me giré bruscamente, esperando ver al responsable de esos pasos, pero no había nadie. Solo el silencio del supermercado y el murmullo lejano de otros compradores que continuaban con sus rutinas, ajenos a mi creciente desesperación. La sección de lácteos, con sus estantes de productos cuidadosamente organizados y la iluminación brillante, de repente se sentía opresiva y claustrofóbica. Mi nerviosismo se transformó en una sensación de urgencia, una necesidad apremiante de salir de ese lugar y ponerme a salvo. Necesitaba terminar mis compras rápidamente y largarme de ahí lo antes posible. Caminé a paso rápido hacia la caja, tratando de ignorar el martilleo de mi corazón y los supuestos pasos que ahora parecían burlarse de mí, acercándose y alejándose como un juego macabro. Cada vez que me detenía para tomar un producto, esos pasos se detenían también, manteniéndose a una distancia constante, invisible pero innegablemente presente. Cuando finalmente llegué a la caja, justo cuando comenzaba a colocar mis productos en la cinta transportadora, las luces del supermercado se apagaron de golpe. La oscuridad era absoluta, envolviéndome en una negrura que parecía tangible. Por un momento, la incredulidad me dejó congelado en el lugar, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica, un apagón, un fallo en el sistema eléctrico, pero entonces, de entre las sombras, surgieron risas. Risas macabras que resonaban en cada rincón del supermercado, envolviéndome en un terror indescriptible. Las risas eran variadas, algunas agudas y penetrantes, otras bajas y guturales, todas combinándose en una sinfonía de terror que llenaba el aire con un eco siniestro. Mis manos temblaban y podía sentir el sudor frío recorriendo mi frente. En la oscuridad, mis otros sentidos se agudizaron, captando cada pequeño sonido: el zumbido de los refrigeradores, el chasquido ocasional de un carrito de compras, pero sobre todo, esas risas escalofriantes que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No sabía qué hacer ni hacia dónde moverme. Estaba atrapado en medio de esa pesadilla, incapaz de ver pero consciente de que algo maligno se cernía sobre mí. Intenté moverme,
avanzar hacia la salida, pero mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo, pesadas y difíciles de controlar. El miedo seguía latiendo en mis venas, cada vez más intenso, y sentí una necesidad urgente de escapar. Dejé mis compras en la caja y corrí hacia la salida sin mirar atrás. Cada paso que daba era un esfuerzo titánico, luchando contra el pánico que amenazaba con consumir mi razón por completo. La fría brisa de la calle me recibió al fin, un golpe de aire fresco que me hizo tomar una bocanada profunda, tratando de recuperar el aliento y la calma. La oscuridad era absoluta. Por un momento la incredulidad me dejó congelado en el lugar, pero entonces, de entre las sombras, surgieron risas. Risas macabras que resonaban en cada rincón del supermercado, envolviéndome en un terror indescriptible. Mis manos temblaban y podía sentir el sudor frío recorriendo mi frente. No sabía qué hacer ni hacia dónde moverme. Las risas parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, llenando el aire con un eco siniestro. En medio de esa pesadilla, de pronto, las luces se encendieron nuevamente. El supermercado estaba exactamente igual que antes, con la gente yendo y viniendo, como si nada hubiera pasado. Pero yo no era el mismo. El miedo seguía latiendo en mis venas y sentí una necesidad urgente de escapar. Dejé mis compras en la caja y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. La fría brisa de la calle me recibió, pero no me sentí aliviado hasta que llegué a la seguridad de mi hogar. Finalmente, llegué a mi casa, cerrando la puerta tras de mí con un alivio palpable. Me dejé caer en el sofá, tratando de calmar mis nervios y ordenar mis pensamientos. Lo que había vivido en el supermercado era algo que no podía explicar con lógica. ¿Había sido una alucinación provocada por el cansancio y el estrés? ¿O realmente había experimentado algo paranormal? Las risas, la oscuridad, los pasos, todo se repetía en mi mente, una y otra vez, haciéndome cuestionar mi propia cordura. Desde ese día, evito ese supermercado a toda costa. Aunque traté de racionalizar lo sucedido, buscando explicaciones lógicas y plausibles, la experiencia me dejó marcado de una manera profunda e indeleble. Cada vez que paso cerca de ese lugar, una sensación de inquietud me envuelve, recordándome las risas y la oscuridad que me acecharon aquella tarde. Nunca volveré a ese supermercado, porque lo que viví ahí escapa a mi comprensión y me sigue causando un temor profundo. Me pregunto si alguna vez podré olvidar esa experiencia, o si estará siempre presente, un recordatorio constante de lo desconocido y lo inexplicable. Hoy quiero compartir algo increíble que me sucedió en el supermercado donde trabajo. Resulta que hace unas semanas experimentamos actividad paranormal realmente escalofriante. Trabajar en un supermercado puede parecer una tarea bastante mundana y repetitiva, pero esta experiencia transformó por completo nuestra rutina diaria. Fue un evento que no solo cambió nuestra percepción del lugar, sino que también nos unió como equipo de una manera que nunca habríamos imaginado. Todo comenzó como un día normal. El supermercado estaba lleno de clientes y cada uno de nosotros estaba inmerso en nuestras tareas habituales. Sin embargo, un día, en medio de la vorágine diaria, uno de mis compañeros de trabajo, Juan, mencionó que había escuchado un ruido extraño en uno de los pasillos. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Debe ser solo el ruido de las cajas registradoras o algún cliente torpe, pensamos. Pero los ruidos persistieron y con el tiempo se volvieron más difíciles de ignorar. Al principio, eran sonidos leves, como susurros. Era fácil atribuirlos a la imaginación o al bullicio normal del supermercado. Sin embargo, pronto empezaron a suceder cosas más difíciles de explicar. Un día, Marta, la encargada del inventario, estaba trabajando en la sección de productos enlatados cuando vio una sombra moverse rápidamente entre los estantes. Trató de seguirla, pero no había nadie allí. Esa misma noche, mientras revisábamos las cámaras de seguridad,
Notamos que varias grabaciones mostraban sombras moviéndose en áreas del supermercado que estaban desiertas. Los rumores comenzaron a esparcirse entre el personal. Algunos decían que el supermercado estaba construido sobre un antiguo cementerio, mientras que otros pensaban que simplemente era una broma de mal gusto. Sin embargo, a medida que pasaban los días, nos dimos cuenta de que no podíamos seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Los ruidos se hicieron más frecuentes, las sombras más visibles, y pronto, incluso los clientes comenzaron a notar que algo no estaba bien. Las luces comenzaron a parpadear sin razón aparente. Los estantes se movían solos y objetos caían al suelo sin que nadie los tocara. La atmósfera en el supermercado se volvió cada vez más inquietante a medida que pasaban los días. Recuerdo claramente una noche en particular. Estaba cerrando el supermercado con Miguel, el gerente, cuando de repente todas las luces comenzaron a parpadear al unísono. Los estantes en la sección de productos de limpieza se movieron, y varias botellas de detergente cayeron al suelo simultáneamente. El aire se volvió pesado y frío, y ambos sentimos un escalofrío recorrer nuestra espalda. Al día siguiente, decidimos hablar seriamente sobre lo que estaba ocurriendo. Nos reunimos en la sala de empleados y compartimos nuestras experiencias. Todos tenían una historia que contar, desde los ruidos extraños hasta los objetos que se movían solos. Algunos de nosotros estábamos asustados, otros estaban escépticos, pero todos coincidimos en que había algo fuera de lo común en nuestro lugar de trabajo. La situación se volvió tan grave que decidimos buscar ayuda externa. No podíamos seguir trabajando en esas condiciones, y la incertidumbre estaba afectando nuestro desempeño. Finalmente, decidimos buscar ayuda de un especialista en fenómenos paranormales. El experto realizó una investigación exhaustiva en el supermercado y descubrió que, efectivamente, estábamos experimentando una actividad paranormal. Este estudio se realizó mediante grabaciones en donde se pudieron capturar entidades. La llegada del especialista fue un alivio para todos nosotros. Era un hombre de mediana edad con una presencia calmada y confiable. Nos explicó que había estado investigando fenómenos paranormales durante más de 2 décadas y que había visto de todo, desde casas encantadas hasta hospitales abandonados. Durante varios días, el especialista instaló cámaras y equipos de grabación en todo el supermercado. Realizó sesiones de grabación durante la noche, cuando el lugar estaba vacío, y utilizó dispositivos especiales para medir cambios en la temperatura y detectar movimientos inexplicables. Pasamos noches enteras revisando las grabaciones junto a él, y lo que vimos nos dejó sin palabras. En varias de las grabaciones, se podían ver sombras moviéndose rápidamente, y en algunas incluso se escuchaban voces susurrando en idiomas que no podíamos identificar. Fue una experiencia realmente aterradora, pero al mismo tiempo fascinante. A pesar de todo, el supermercado sigue funcionando con normalidad, pero no podemos evitar preguntarnos qué otra sorpresa nos deparará el mundo paranormal en el futuro. La investigación del especialista nos dio algunas respuestas, pero también dejó muchas preguntas sin resolver. Nos dijo que, aunque la actividad paranormal parecía intensa, no había señales de que fuera peligrosa. Aún así, nos recomendó estar atentos y mantenernos unidos como equipo. Después de la investigación, decidimos implementar algunas medidas para intentar mantener la calma en el supermercado. Instalamos luces adicionales en las áreas donde se habían reportado más incidentes y comenzamos a cerrar más temprano para evitar que los empleados se quedaran solos. A pesar de estas medidas, la sensación de inquietud persistía. Cada vez que una luz parpadeaba o un objeto caía, todos nos mirábamos con preocupación. Sin embargo, también encontramos consuelo en la compañía mutua. Empezamos a hablar más entre nosotros, a compartir nuestras experiencias y miedos, y eso nos hizo sentir menos solos. Sin duda, este evento quedará grabado en la memoria de todos los que trabajamos en el supermercado. Espero que nunca volvamos a experimentar algo así, pero también es posible que nos haya despertado un interés por lo desconocido que antes ni siquiera habíamos considerado.
La experiencia nos dejó con una mezcla de emociones. Por un lado, el miedo y la incertidumbre eran constantes, pero por otro lado, había una curiosidad insaciable por entender lo que estaba sucediendo. Algunos de mis compañeros comenzaron a leer sobre fenómenos paranormales y a investigar más sobre la historia del lugar. Descubrimos que, efectivamente, el terreno donde estaba construido el supermercado tenía una historia oscura. A medida que pasaba el tiempo, el interés por lo paranormal se convirtió en un tema recurrente en nuestras conversaciones. Organizamos sesiones para compartir lo que habíamos aprendido y discutimos teorías sobre lo que podría estar causando las manifestaciones. Incluso invitamos al especialista a regresar y darnos una charla sobre sus experiencias en otros lugares. Su visita fue muy educativa y nos ayudó a entender que lo que habíamos vivido no era único, sino parte de un fenómeno más amplio que afecta a muchos lugares en todo el mundo. La experiencia también nos hizo reflexionar sobre la naturaleza de lo desconocido y cómo reaccionamos ante ello. Enfrentarnos a algo que no podíamos explicar nos obligó a cuestionar nuestras creencias y a buscar respuestas más allá de lo que veíamos en la superficie. Aunque nunca llegamos a una conclusión definitiva sobre la causa de los fenómenos paranormales, aprendimos a aceptar que hay cosas en este mundo que simplemente no podemos entender por completo. Al final, la experiencia en el supermercado nos dejó con una mezcla de miedo, fascinación y camaradería. Nos unió como equipo y nos hizo apreciar más nuestra capacidad para enfrentar lo desconocido juntos. Aunque espero que nunca volvamos a vivir algo tan escalofriante, también estoy agradecido por la oportunidad de haber experimentado algo tan fuera de lo común. Nos enseñó a no dar por sentada la realidad que conocemos y a estar siempre abiertos a las posibilidades que el mundo nos puede ofrecer. La noche envolvía la ciudad en una neblina espesa, mientras mi equipo y yo nos preparábamos para una nueva investigación. La emoción y la adrenalina eran palpables en el aire. Me llamo Juan, y soy un investigador de fenómenos paranormales. Esta noche, nos dirigimos a un lugar envuelto en misterio y terror. Un supermercado abandonado, donde según los testimonios, suceden cosas inexplicables. Al llegar, el edificio se erguía imponente y sombrío bajo la luz tenue de la luna. Las ventanas rotas y las puertas colgantes creaban una atmósfera escalofriante que hacía que la piel se me erizara. Conmigo estaban Laura, mi compañera de equipo, y otros miembros del equipo técnico. Laura, una sensitiva experimentada, sentía una energía inusual en el lugar. Los rumores sobre sombras moviéndose y susurros extraños parecían tomar vida en la oscuridad que nos envolvía. El silencio era abrumador cuando entramos al supermercado. Solo se escuchaban nuestros pasos y el crujido de los escombros bajo nuestros pies. Los estantes vacíos y el aire gélido nos rodeaban, creando una sensación de desasosiego. Las linternas apenas iluminaban los pasillos que alguna vez estuvieron llenos de productos de primera necesidad. En este sector, ocurrieron avistamientos sobrenaturales. Susurré, recordando los testimonios que habíamos recopilado. Las historias hablaban de figuras fantasmales paseando entre los estantes en medio de la noche, y no pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Laura, siempre preparada, sacó nuestra cámara térmica. «Vamos a ver si captamos algún cambio de temperatura», dijo con voz tensa. Observé la pantalla con atención mientras recorríamos el área. De repente, un punto caliente apareció detrás del mostrador de productos lácteos. «Laura, mira esto», exclamé señalando la pantalla. Algo se movía en la oscuridad, algo que no podíamos ver a simple vista. Nos acercamos cautelosamente, el corazón latiendo con fuerza en nuestros pechos. Las luces parpadearon y un susurro escalofriante llenó el aire, haciéndonos detener en seco. Un vaso de plástico se deslizó por el mostrador sin ninguna explicación aparente. «Eso no se mueve solo», dije, mi voz temblando. Laura asintió, su rostro reflejando una mezcla de miedo y fascinación.
Puede que estemos frente a una actividad paranormal, dijo, sacando nuestro medidor de campo electromagnético. El medidor comenzó a emitir un pitido agudo, señalando una fuerte interferencia electromagnética. «Está en su punto más alto», exclamó Laura. Algo definitivamente estaba sucediendo aquí, algo que desafiaba toda lógica. Decididos a descubrir más, seguimos adelante. Según los testimonios, en una de las salas se habían escuchado risas y voces provenientes de la nada. Nos dirigimos hacia allí, guiados por los ruidos misteriosos que parecían llamarnos. Cada paso resonaba en la oscuridad, aumentando la tensión en el ambiente. Cuando entramos en la sala, el aire se llenó de voces susurrantes. «Escucha, Juan», dijo Laura, su voz apenas un susurro. «Es como si estuviéramos siendo observados». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las sombras parecían cobrar vida a nuestro alrededor, moviéndose de forma inquietante. «No podemos dejar que el miedo nos paralice», dije, tratando de mantener la calma. «Sigamos adelante y verifiquemos estas apariciones». Laura asintió, y continuamos nuestro recorrido. Los ruidos misteriosos y las sombras inquietantes nos acompañaban, creando una atmósfera de terror que parecía intensificarse con cada paso. Cada rincón del supermercado parecía estar lleno de secretos oscuros. Las paredes susurraban historias de tiempos pasados, y el aire estaba cargado de una energía pesada. Los testimonios sobre las risas y voces se hacían más tangibles, y no podía evitar sentir que estábamos cerca de descubrir algo grande, algo que podría cambiar nuestra comprensión de lo paranormal. La tensión aumentaba mientras nos acercábamos al corazón del misterio. Podía ver la determinación en los ojos de Laura, y sabía que, a pesar del miedo, estábamos listos para enfrentar lo que sea que nos esperaba. La exploración nos llevó a una zona donde los estantes habían sido derribados, creando un caos de productos esparcidos por el suelo. De repente, una risa escalofriante resonó a nuestro alrededor, haciendo que todos nos detuviéramos en seco. «¿Lo oíste?», pregunté mirando a Laura. Ella asintió, sus ojos abiertos de par en par. La risa parecía venir de todas partes y de ninguna, envolviéndonos en un terror palpable. «Sigue adelante», dije con voz firme, aunque por dentro estaba tan asustado como el resto. La risa se desvaneció lentamente, pero el miedo permanecía, aferrándose a nosotros. Nos dirigimos hacia la parte trasera del supermercado, donde una puerta entreabierta revelaba una habitación oscura y polvorienta. Al entrar, el aire se volvió aún más frío, y una sensación de opresión nos envolvió. Las paredes estaban cubiertas de grafiti, y había señales de que alguien, o algo, había estado allí recientemente. «Siento una presencia aquí», susurró Laura cerrando los ojos y concentrándose. Podía ver cómo se estremecía ligeramente, como si estuviera conectada con algo invisible. De repente, las luces parpadearon y una sombra cruzó rápidamente la habitación. «Allí», exclamé, apuntando con mi linterna. Laura y los demás se volvieron en la dirección que señalaba, pero la sombra ya había desaparecido. El medidor de campo electromagnético volvió a pitar con fuerza, indicando una fuerte presencia. «Esto es increíble», dijo Laura, su voz entrecortada. Nunca había sentido algo tan poderoso. La tensión en el aire era casi insoportable. Decidimos realizar una sesión de preguntas en un intento de comunicarnos con lo que fuera que estaba allí. «¿Hay alguien aquí?», pregunté en voz alta. «Si puedes escucharnos, danos una señal». El silencio fue nuestra única respuesta durante unos segundos eternos. Pero luego, un susurro apenas audible llenó el aire. «Váyanse», decía, haciendo que todos nos estremeciéramos. La habitación parecía cerrarse sobre nosotros, y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. «Creo que deberíamos salir», sugirió Laura, su voz temblorosa. Pero yo sabía que no podíamos irnos todavía, no sin descubrir más sobre esta presencia.
Vamos a intentar una cosa más, dije, decidido. Sacamos nuestro equipo de grabación y comenzamos a documentar todo. Las sombras seguían moviéndose, y los susurros se hacían más fuertes. Era como si el supermercado entero estuviera vivo, observándonos. Finalmente, una figura se materializó ante nosotros. Era apenas visible, una sombra vaga en la oscuridad, pero lo suficientemente clara como para saber que no era una ilusión. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz resonando en la habitación. La figura no respondió, pero su presencia era abrumadora. Laura intentó acercarse, pero de repente, la figura desapareció, dejándonos en la oscuridad y el silencio. «Esto es más grande de lo que imaginamos», dijo, sus ojos reflejando el miedo y la fascinación. «Debemos informar de esto». Con una mezcla de alivio y decepción, comenzamos a recoger nuestro equipo. Sabíamos que habíamos presenciado algo increíble, pero también sabíamos que aún había muchas preguntas sin respuesta. Mientras salíamos del supermercado, no pude evitar sentir que habíamos desenterrado solo la punta del iceberg. Al cerrar la puerta detrás de nosotros, una risa lejana y escalofriante nos despidió, recordándonos que el misterio de este supermercado abandonado estaba lejos de ser resuelto. Pero una cosa era segura: volveríamos, porque la búsqueda de la verdad, por aterradora que sea, es lo que nos impulsa. La historia que les contaré hoy es una historia de terror que sucedió en un tranquilo supermercado de nuestra ciudad. Prepárense para sentir escalofríos. Era una noche oscura y lluviosa. El supermercado estaba a punto de cerrar y los empleados se apresuraban para terminar con sus labores. No quedaba cliente alguno. Solo un vigilante solitario cuidaba las instalaciones. El reloj marcaba las 10 de la noche y la tormenta arreciaba sin piedad sobre la ciudad. Las gotas de lluvia golpeaban con fuerza las ventanas del supermercado, creando un ritmo constante y ensordecedor. El ambiente dentro del supermercado era, en contraste, silencioso y ordenado. Sin embargo, la tranquilidad del interior pronto se vería interrumpida por eventos que escaparían a toda lógica y razón. Los empleados, cansados después de una larga jornada de trabajo, se apresuraban a concluir sus labores organizando los estantes y asegurándose de que todo estuviera en su lugar antes de cerrar. Cada uno de ellos tenía en mente el deseo de llegar a casa, de refugiarse de la tempestad que azotaba afuera. Entre ellos, Juan, un joven cajero que había comenzado a trabajar en el supermercado hacía solo unas semanas, se ocupaba de contar el dinero de su caja registradora. María, una veterana empleada del área de productos frescos, revisaba las últimas fechas de caducidad en los refrigeradores. Y Pedro, el encargado de la limpieza, empujaba su carrito de limpieza por los pasillos vacíos, sus pasos resonando en el amplio espacio. La atmósfera en el supermercado era una mezcla de diligencia y urgencia. Los empleados sabían que la tormenta podría empeorar, y todos querían marcharse lo antes posible para evitar quedarse atrapados en medio del diluvio. En medio de esta rutina, un vigilante solitario, Antonio, recorría las instalaciones. Antonio era un hombre de mediana edad, robusto y con una mirada que reflejaba años de experiencia. Había trabajado en el supermercado por más de una década y conocía cada rincón del edificio como la palma de su mano. Caminaba con calma, su linterna en mano, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de cerrar las puertas. Para Antonio, aquella era una noche más, aunque la tormenta hacía que el ambiente se sintiera un poco más tenso de lo habitual. Los truenos ocasionales hacían eco en los pasillos, y las luces parpadeaban, luchando contra los embates de la tormenta eléctrica. Sin embargo, Antonio estaba acostumbrado a estas situaciones y no le daba demasiada importancia. Para él, su trabajo era asegurarse de que el supermercado estuviera seguro y listo para abrir al día siguiente. A medida que pasaban los minutos, el supermercado se iba quedando más y más vacío. Los empleados terminaban sus tareas y se dirigían hacia la salida,
intercambiando despedidas rápidas y deseándose buena suerte para llegar a casa a salvo. Juan, María y Pedro fueron de los últimos en salir, dejando solo a Antonio, quien se preparaba para hacer su ronda final antes de cerrar. Justo cuando parecía que la noche terminaría sin incidentes, un extraño ruido rompió la tranquilidad del lugar. Antonio se detuvo en seco, aguzando el oído. El ruido era sutil, apenas un murmullo al principio, pero lo suficientemente distinto como para captar su atención. Se originaba en algún lugar entre los estantes, en la sección de alimentos enlatados. Antonio frunció el ceño y decidió investigar. Caminó hacia la sección de alimentos enlatados, moviéndose con cautela. El ruido se hizo más claro a medida que se acercaba. Un crujido, como si alguien o algo estuviera moviéndose entre los estantes. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a mantener la calma. Había enfrentado situaciones inusuales antes y sabía que dejarse llevar por el miedo no ayudaría en nada. Al llegar a la sección de alimentos enlatados, Antonio se encontró con una escena desconcertante. Las latas de alimentos estaban desparramadas por el suelo, y una figura oscura se movía entre las estanterías. Antonio encendió su linterna y apuntó hacia la figura, pero ésta se movió rápidamente, desapareciendo de su vista antes de que pudiera identificarla claramente. Los nervios comenzaron a traicionarlo, y su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Podría ser un ladrón? ¿Un animal que había logrado colarse en el supermercado? Mientras intentaba racionalizar lo que había visto, otro ruido, esta vez más fuerte y cercano, lo hizo voltear bruscamente. Antonio sabía que no estaba solo en el supermercado, y lo que fuera que estuviera allí con él, no parecía amigable. Decidió regresar a la oficina de seguridad y revisar las cámaras, esperando encontrar alguna pista de lo que estaba ocurriendo. Pero justo cuando se giró para marcharse, las luces comenzaron a parpadear de manera incontrolable, y el frío en el aire se volvió casi insoportable. El terror que sentía Antonio era palpable, pero sabía que debía mantener la compostura y encontrar una solución antes de que la situación se descontrolara aún más. De repente, comenzaron a escucharse extraños ruidos provenientes de los estantes. Los trabajadores, asustados, se preguntaron qué podía estar pasando. Decidieron investigar y se dirigieron hacia la sección de alimentos enlatados. El supermercado, generalmente un lugar de rutina y familiaridad, había comenzado a transformarse en un escenario de inquietud y temor. Los sonidos que se oían eran extraños y desconcertantes, rompiendo la calma que precedía al cierre nocturno. Era un crujido sutil al principio, como el susurro de alguien arrastrando los pies sobre el suelo. Pero pronto, estos ruidos se intensificaron, convirtiéndose en golpes y rasguños que reverberaban a través de los pasillos vacíos. Los empleados, aunque acostumbrados a ciertos ruidos del supermercado, no podían ignorar el carácter siniestro de estos sonidos. Juan, que había estado contando el dinero de su caja, levantó la cabeza con un gesto de alarma. Sus manos temblaban ligeramente mientras guardaba el dinero en la caja fuerte. María, en medio de su rutina de revisar las fechas de caducidad, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus movimientos se volvieron más rápidos y nerviosos. Pedro, quien empujaba su carrito de limpieza, se detuvo y escuchó con atención, sus ojos recorriendo el espacio con desconfianza. Decidieron reunirse para discutir lo que estaba sucediendo. Era evidente que ninguno de ellos quería enfrentar la situación solo. ¿Escucharon eso?, preguntó María, su voz apenas un susurro. Sí, respondió Juan asintiendo con la cabeza. Parece que viene de la sección de alimentos enlatados. Pedro, que siempre había sido escéptico respecto a lo sobrenatural, intentó mantener la calma. Probablemente sea un animal que se coló, sugirió, aunque su tono traicionaba cierta inseguridad. Sin embargo, la mirada en sus ojos mostraba que tampoco estaba convencido de sus propias palabras.
Armados de valor, decidieron investigar juntos. Caminaron hacia la sección de alimentos enlatados, manteniéndose cerca unos de otros. Cada paso resonaba en el supermercado vacío, amplificando su ansiedad. A medida que se acercaban, los ruidos se volvían más claros y más siniestros. No eran simplemente crujidos o golpes. Había algo en ellos que hacía que la piel se les erizara, como si algo invisible los estuviera observando desde las sombras. Al llegar a la sección de alimentos enlatados, lo que vieron los dejó atónitos. Las latas estaban tiradas por el suelo, algunas rodando lentamente como si alguien las hubiera empujado recientemente. Pero lo más perturbador era la figura oscura que se movía entre las estanterías. La figura no era sólida, parecía más bien una sombra, una mancha de oscuridad que se deslizaba por el pasillo sin hacer ruido. Juan, María y Pedro se quedaron paralizados, observando cómo la figura se movía de un lado a otro, casi como si estuviera buscando algo. ¿Qué es eso?, preguntó Juan, su voz quebrándose por el miedo. No lo sé, respondió María, pero no me gusta nada. Pedro, tratando de mantener la calma, dio un paso adelante. Voy a ver más de cerca, dijo, aunque sus piernas temblaban. Se acercó cautelosamente, sus pasos resonando en el pasillo. Cuando estaba a solo unos metros de la figura, ésta se detuvo abruptamente. Pedro sintió que el aire a su alrededor se volvía frío, tan frío que su aliento se condensaba frente a su rostro. La figura comenzó a moverse de nuevo, esta vez directamente hacia él. Pedro retrocedió rápidamente, tropezando con las latas esparcidas en el suelo. «Tenemos que salir de aquí», exclamó, girándose para correr de regreso hacia donde estaban Juan y María. Los tres empleados, ahora totalmente aterrados, se dirigieron de nuevo a la oficina de seguridad, esperando que Antonio, el vigilante, pudiera ofrecer alguna explicación o ayuda. Pero al llegar allí, encontraron la oficina vacía. Antonio no estaba por ninguna parte. «¿Dónde está Antonio?», preguntó Juan, su voz temblorosa. «No lo sé», respondió María, «pero necesitamos encontrarlo. No podemos quedarnos aquí solos». Decidieron buscar a Antonio, recorriendo los pasillos del supermercado con una mezcla de miedo y determinación. Los ruidos continuaban, cada vez más intensos y desconcertantes. Cada sombra, cada rincón oscuro parecía ocultar algún peligro. Mientras avanzaban, se dieron cuenta de que no solo estaban buscando a Antonio, sino que también estaban tratando de escapar de la presencia inquietante que parecía acecharlos desde las sombras. La sensación de ser observado se intensificaba con cada paso, y el supermercado, que durante el día era un lugar de trabajo rutinario, se había transformado en un laberinto de terror. Finalmente, en uno de los pasillos, encontraron a Antonio. Estaba de pie, inmóvil, con la mirada fija en un punto en la oscuridad. «Antonio, ¿qué está pasando?», preguntó Pedro acercándose con cautela. Antonio no respondió de inmediato. Parecía estar en trance, sus ojos abiertos de par en par y su rostro pálido. «Antonio, tenemos que salir de aquí», insistió María tomando al vigilante por el brazo. Finalmente Antonio pareció despertar de su ensimismamiento. «No estamos solos aquí», murmuró, su voz apenas audible. Algo está aquí con nosotros». Las palabras de Antonio confirmaron los peores temores de los empleados. Estaban atrapados en el supermercado con una presencia desconocida y siniestra, y su única esperanza era encontrar una forma de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Al acercarse, se percataron de una figura oscura moviéndose entre las estanterías. El vigilante, que llevaba muchos años trabajando allí, decidió ir a investigar. Pero en cuanto se adentró en los pasillos, se dio cuenta de que no estaba solo. A medida que se acercaban a la sección de alimentos enlatados, la figura oscura se volvía cada vez más visible, pero no menos inquietante. Parecía una sombra, pero tenía una sustancia que desafiaba la lógica. Se movía con una fluidez antinatural,
deslizándose entre las estanterías como si fuera parte de la misma oscuridad que llenaba el supermercado. Los empleados, congelados por el miedo, no podían apartar la vista de esa entidad misteriosa. Antonio, el vigilante, sintió una mezcla de responsabilidad y terror. Había trabajado en el supermercado durante muchos años y siempre había creído que nada podía sorprenderlo en ese lugar. Había visto robos, accidentes, incluso alguna que otra pelea, pero nunca algo como esto. Decidió que era su deber investigar, tanto por la seguridad de sus compañeros como por la suya propia. Armado con su linterna y una firme determinación, Antonio comenzó a avanzar hacia la figura. Sus pasos eran lentos y deliberados, cada uno resonando en el pasillo silencioso. Los empleados lo observaban con ojos ansiosos, sin atreverse a moverse ni a hacer ruido. A medida que Antonio se adentraba en los pasillos, la figura parecía cobrar más vida, como si respondiera a su presencia. La linterna de Antonio temblaba ligeramente en su mano, proyectando haces de luz que bailaban en las paredes y el suelo. Al acercarse más, notó detalles que le helaron la sangre. La figura no era simplemente una sombra. Tenía una forma humana, pero era oscura y nebulosa, como si estuviera hecha de humo sólido. Antonio trató de racionalizar lo que veía, diciéndose a sí mismo que debía haber una explicación lógica, pero la sensación de irrealidad y el frío intenso que llenaba el aire hacían difícil mantener la calma. «¿Quién está ahí?», llamó Antonio, su voz firme a pesar del miedo que sentía. No hubo respuesta. La figura simplemente se detuvo, inmóvil, a unos metros de él. Antonio pudo sentir su mirada, aunque no tenía ojos visibles. Era una sensación de ser observado, penetrante y desasosegante. Antonio dio un paso más, y de repente, las luces comenzaron a parpadear violentamente. El pasillo se sumió en una oscuridad intermitente, y con cada parpadeo, la figura parecía acercarse un poco más, sin moverse realmente. La temperatura bajó aún más, haciendo que el aliento de Antonio se volviera visible en nubes de vapor blanco. Un sudor frío cubrió su frente, y sus manos empezaron a temblar. La linterna en su mano falló momentáneamente, sumiéndolo en la oscuridad total por un breve segundo. Cuando volvió a encenderse, la figura estaba más cerca, mucho más cerca. Antonio retrocedió instintivamente, su mente luchando por encontrar una explicación. De repente, sintió un toque helado en su hombro. Giró bruscamente, esperando ver a uno de sus compañeros, pero no había nadie. El terror se apoderó de él, y supo que debía regresar a la oficina de seguridad. Comenzó a caminar rápidamente, luego a correr sin mirar atrás. Los empleados, al ver a Antonio regresar con una expresión de puro pánico, comprendieron que la situación era más grave de lo que habían imaginado. «Tenemos que salir de aquí», dijo Antonio, su voz urgente y temblorosa. «Hay algo, no sé qué es, pero no es seguro». Juan, María y Pedro asintieron, el miedo reflejado en sus rostros. Decidieron dirigirse a la salida principal, esperando que aún pudieran escapar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras corrían por los pasillos, las luces continuaban parpadeando, y los ruidos extraños seguían resonando a su alrededor. La sensación de ser observados no los abandonaba, y a cada paso que daban, sentían que la figura oscura los seguía de cerca, acechándolos desde las sombras. Llegaron a la puerta principal, pero para su horror, descubrieron que estaba cerrada con llave. Antonio sacó el llavero con manos temblorosas y trató de abrir la puerta, pero la cerradura parecía estar atascada. «Vamos, vamos», murmuró desesperadamente, mientras los otros tres miraban alrededor, esperando que la figura no los alcanzara. Finalmente, la cerradura cedió y la puerta se abrió de golpe. Salieron al exterior, donde la lluvia seguía cayendo torrencialmente. El alivio que sintieron al escapar del supermercado fue inmenso, pero el miedo no los abandonó por completo. Sabían que lo que había dentro no era algo que pudieran explicar fácilmente, y la experiencia los había marcado profundamente.
Afuera, en la lluvia, se abrazaron unos a otros, tratando de consolarse mutuamente. Antonio llamó a la policía, esperando que pudieran hacer algo, aunque en el fondo sabía que no había una explicación lógica para lo que había sucedido. Cuando los agentes llegaron, escucharon la historia con escepticismo, pero al ver el estado de los empleados, comprendieron que algo muy real y muy aterrador había ocurrido. Sin embargo, al entrar al supermercado, no encontraron nada fuera de lo común. Las latas estaban de nuevo en su lugar, y no había rastro de la figura oscura. Las cámaras de seguridad no mostraban nada inusual, y las luces funcionaban perfectamente. La policía no pudo hacer más que tomar declaraciones y asegurar a los empleados que revisarían el lugar regularmente. Pero Antonio, Juan, María y Pedro sabían que algo más estaba pasando. Desde ese día, la historia del supermercado maldito se convirtió en leyenda en la ciudad. Los empleados evitaban trabajar de noche, y aquellos que debían hacerlo lo hacían con una inquietud constante. La figura oscura se convirtió en un fantasma en sus mentes, una presencia que siempre acechaba en las sombras, recordándoles que no todo en el mundo puede ser explicado o comprendido.